Crónicas de Aertos, capítulo 2, la aguja del alba. En la edad del ocaso temprana, cuando las sombras del mundo eran aún largas y delgadas y nadie las había contado todavía, se alzó sobre las llanuras centrales un pueblo joven. Eran los hombres, raza febril y reciente, que habían crecido entre las ruinas del antiguo imperio solar sin haberlo conocido y sin descender de él. Lo que de aquel poder quedaba eran columnas rotas en la arena y un nombre que los humanos pronunciaban como se pronuncia el de un país que nunca se visitó. No tenían la paciencia con que los elfos dejaban que la magia los atravesara, ni el silencio con que los enanos la arrancaban de la piedra en runas. Tenían, en cambio, una genialidad sin cautela y la creían virtud. Bajo el doble amanecer de los dos soles, que subían a alturas distintas sobre la misma línea de tierra, como habían subido siempre sin que nadie pudiera decir cuál guiaba a cuál. Los hombres miraron las llanuras vacías y no vieron vacío, vieron sitio. La edad del ocaso temprana fue espléndida en su comienzo. Fue también la edad en que un pueblo confundió poder hacer con deber hacer, y no supo que las había confundido hasta mucho después. Entre aquellos hombres hubo uno que no era rey ni general, y cuya voluntad pesó más que la de reyes y generales. Se llamaba Liandro de Vash, y su estirpe era de las que recordaban el imperio solar caído. No su sangre, que se había perdido, sino su relato, transmitido como se transmite una deuda. Liandro era arquitecto y era mago, y soñaba con tocar el cielo no por orgullo de la mano, sino por convicción del entendimiento. Concibió una ciudad y le dio nombre antes de ponerle piedra. La llamó Aethelburg y la llamó también la aguja del alba, porque había de elevarse hacia los soles como una aguja se eleva hacia la tela que ha de coser. No sería ciudad de muros y techos solamente. Sería la prueba construida de que la magia podía pertenecer a los hombres como les pertenecía el cálculo y la cantera. El corazón de aquella prueba era el conductor arcánido. Liandro lo pensó como una torre que no guardara nada y lo entregara todo. Recoger la luz de los dos soles, traducirla en magia pura y verterla por la ciudad entera para que ningún ciudadano, por humilde que fuese, careciera de ella. Los elfos coexistían con el río de la magia y bebían de su orilla. Los enanos lo cavaban en vetas y se lo llevaban a hombros. Liandro no quería ninguna de esas dos servidumbres. Quería el río dentro de la casa, abierto con una llave, cerrado con otra. No era un sueño de codicia, era un sueño de ingeniería. Y en ingeniería el diagnóstico de Liandro era exacto. La magia, en efecto, podía canalizarse. Lo que no estaba en su cálculo era qué haría la magia cuando se la canalizara hasta el final de lo que la canalización permitía. Tenía Liandro una mentora, una anciana llamada Elara, cuyos ojos se habían nublado de tanto mirar futuros que aún no eran. Ella le habló con la única figura que él podía entender, que era la de un curso de agua. La magia es un río, Liandro. Dijo. Puedes beber de él, puedes navegarlo, puedes incluso desviar su cauce, si tienes fuerza y humildad bastantes. Pero si lo represas, su poder no se someterá. Buscará otro cauce, o lo que es peor, se quedará quieto y morirá, y matará la tierra que lo esperaba. Liandro escuchó la advertencia y la archivó entre las cosas que el miedo dice. No despreció a Elara, despreció al miedo, que es error más difícil de ver. La gravedad de la anciana no torció en él una sola línea de los planos. Ante el consejo de la ciudad, que dudaba, Liandro habló sin alzar la voz, que era su manera de alzarla. El miedo nos ha tenido en las sombras de elfos y enanos durante generaciones. Hijo, no nos enterraremos bajo las montañas, no nos esconderemos en los bosques. Construiremos nuestro futuro a plena luz, donde pueda vérselo. El consejo que temía, pero temía más parecer temeroso, le dio la luz. Aquel fue el punto en que la cautela dejó de ser una opción discutible y pasó a ser una palabra que ya nadie quería pronunciar en voz alta.
Las decisiones de ese peso se toman una vez y después solo se ejecutan. Durante décadas creció Edelburg en torno a la aguja. Acudieron a ella los mejores canteros, los mejores magos y los mejores artesanos de cuantos reinos humanos había. No llamados por edicto, sino por la certeza de que allí se hacía lo que en ninguna otra parte se haría. La torre subió año sobre año, cuarzo blanco y aleaciones de plata, hasta brillar con una luz que los visitantes llamaban casi divina sin medir lo que decían. En su cúspide se asentó un orbe de cristal de tamaño desmedido, tallado con glifos de poder, y el orbe esperó, vacío, el beso de los soles. Durante todos aquellos años nadie volvió a nombrar a Elara, y Elara no volvió a hablar. Llegó el día de la activación con los cielos despejados, como si el mundo hubiera querido que no faltara luz. Liandro subió a la cima de su torre, que era también la cima de su vida, y pronunció las palabras últimas del encantamiento. El orbe cobró vida y atrajo la luz de los soles en un torrente que cegaba. Un zumbido grave recorrió la ciudad de cimiento a cornisa. La energía bajó por los conductos como había sido calculado que bajara, y las fuentes de Edelburg manaron luz hecha líquido ante los ojos de un pueblo entero. Fue durante un instante un triunfo sin reparo. El instante fue todo lo que duró. El zumbido no cesó, se ahondó, dejó de ser sonido y se volvió condición, más absoluto cuanto más se prolongaba. La luz líquida de las calles vaciló y se retiró. Los magos congregados en la plaza sintieron deshacerse sus hechizos a medio gesto, y sus mentes quedaron sin aquello con que pensaban la magia, como queda sin filo el cuchillo y sin saber por qué cortaba. Después cayó sobre Eitelburg un silencio que no era ausencia de ruido, sino ausencia de algo anterior al ruido. No hubo grito que lo llenara, porque el grito mismo era de las cosas que se habían deshecho. Desde una colina apartada, Elara lo vio. Vio el aura mágica de toda la región plegarse hacia la torre y desaparecer dentro de ella en un solo instante, sin resto. No hubo explosión, no hubo fuego, no hubo escombro, ni derrumbe, ni nada de cuanto los hombres habían aprendido a temer cuando temían una catástrofe. Hubo, en su lugar, la nada, que era peor porque no se la podía mirar ni nombrar como se nombra un enemigo. La profecía cumplida no consoló a la anciana. Elara bajó de la colina cuando no quedó ya nada que mirar y no volvió a nombrar la torre. El conductor arcánido había funcionado, y había funcionado demasiado bien. Hizo exactamente aquello para lo que Liandro lo había diseñado, y al hacerlo abrió un vacío de poder tal que absorbió la magia ambiental en un radio de leguas y dejó una cicatriz de silencio donde antes había mundo. Dentro de los muros de Eitelburg la magia ya no existía. Los encantamientos permanentes se apagaron como se apaga lo que nadie sostiene. Los artefactos quedaron reducidos a baratijas de buen cristal. La tierra misma se volvió inerte, y no dio más, y no recordó haber dado. Liandro no había represado el río como Elara temía, lo había secado entero, que era la única cosa que ella no había llegado a temer en voz alta. En un solo día Eitelburg, la aguja del alba, la ciudad que se había levantado para que se la viera a plena luz, se volvió ciudad fantasma. Sus habitantes la dejaron porque no quedaba en ella nada de lo que los había llevado allí. Liandro quedó en su torre y no lo retuvieron barrotes, porque no lo sabía. Lo retuvo la ausencia total de aquello que había sido toda su vida. Quien lo vio por última vez no contó que clamara. Contó que estaba sentado, con los planos delante, mirándolos como se mira un cálculo que sigue siendo correcto después de haber destruido todo lo que rodeaba. La edad del ocaso no terminó aquel día. Aprendió, eso sí, una lección que no redime, que algunas obras dejan cicatrices que el tiempo no cura porque el tiempo no las toca. Liandro de Bash no quiso destruir nada. Quiso que la magia obedeciera a la ingeniería, y la magia obedeció.
Hizo exactamente lo que él había diseñado que hiciera, sin que él hubiera modelado lo que ocurriría después del límite que no miró. El mundo ya había conocido otras ruinas, y una de ellas era tan vasta que junto a ella Eitelburg era apenas una advertencia legible. Pero aquella otra no había sido obra de los hombres. Esta sí, y así quedó inscrita en los mapas y en las memorias de Aertos, la primera ruina que la humanidad tuvo que enseñarse a sí misma a no repetir.